a esta primera sesión. Hoy vamos a estar con el taller a cargo de María Isabel, futura psicóloga. Entonces, para que aprendamos un montón sobre neurodiversidad. Así es, Cualquier doctora. pregunta que tengan la van a ir haciendo. La idea es que este taller sea conversadito, charladito, que podamos como ir saliendo de diferentes dudas y cualquier cosita que la profe Beatriz o yo como que podamos agregar más detalles, también bienvenido. Perfecto. Gracias, doctora, por esta introducción. Buenas noches a todos. Algunos los he visto ya en el taller anterior. Me alegra que estén aquí acompañándonos hoy viernes en la primera sesión del taller Neurodiverso Somos Todos. A continuación me permito compartir la pantalla para poder iniciar nuestra presentación. Vamos a hacerlo como pantalla completa. Iniciamos. Un momentito que se me fue otra vez. Doc, definitivamente se me quiere ir sola, así que vamos a hacerlas una por una. Hola. Listo. Qué pena interrumpir, pero si le das en compartir, le das en presentar, la puedes presentar como diapositiva. Ahí en presentar, abajo dice presentar. Ah, ya. En la pantalla completa, ¿sí? Presentar. Listo. Y ahí sí se deja como diapositiva normal. Sí, y lo habíamos hecho con la doctora, no sé qué sucedió ahora. Bueno, en la introducción, pues, lo que nosotros queremos con este taller es contribuir, generar conciencia, educar y apoyar los problemas de los procesos de inclusión. Creo que todos sabemos o hemos oído últimamente neurodiversidad, neurodiverso, neurodivergente. Así que la idea de este taller es educar y visibilizar estas condiciones del proceso de aprendizaje, porque es lo que finalmente termina siendo, es una forma diferente de aprender. Aquí queremos comprender la diversidad. ¿Qué quiere decir? Que existen diferentes formas en que nosotros aprendemos y nos desenvolvemos en el entorno. Muchas personas vemos la diversidad como un inconveniente, pero realmente es una opción de aprendizaje, es una riqueza que nos va a dar una oportunidad de crecimiento. Lo que tenemos es que reconocerlas, visibilizarlas e incluirlas en cada proceso que tenemos diario, como el social, el educativo, el cultural, el familiar. En este taller quiero que aprendamos a ser empáticos y respetarnos mutuamente los derechos que tenemos a lograr nuestro máximo potencial. Dentro de los objetivos específicos, el de general es visibilizar y educar a los participantes sobre la neurodiversidad y así sensibilizar sobre las diferencias cognitivas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a aprender en este taller? Yo estos objetivos específicos los hice antes de adicionar una etapa que la doctora María Camila me sugirió y me pareció muy interesante porque yo empecé hablando de que queremos comprender lo que es el concepto de neurodiversidad, las diferentes manifestaciones o trastornos como son el autismo, el TDAH, la dislexia. Pero para nosotros llegar a comprender cada uno de estos diferencias o trastornos, ella me sugirió, ¿por qué no les mostramos cómo es la etapa del desarrollo? Si decimos que esto es diferente a lo normal, pues tendríamos que saber cómo nos formamos normalmente y cómo nos desarrollamos para poder ver la diferencia que existe. El segundo objetivo es fomentar la inclusión mediante herramientas de tipo educativo, que es una parte del taller que tendremos en la sesión número 3 y 4, en donde hablaremos de la neurodiversidad y la educación y la neurodiversidad en el campo laboral. Como tercer objetivo específico tenemos promover la empatía,
reduciendo el estigma asociado a estas condiciones. Haremos dinámicas o trataremos de mirar casos en los cuales podremos identificar los diferentes tipos de trastornos. Bueno, entonces, como una dinámica rompehielo, voy a seguir compartiendo pantalla un momentito y después la voy a retirar, porque vamos a hacer una dinámica que se llama el caleidoscopio de la mente. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Que todos pensamos diferentes, porque neurodiversos somos todos, no solo aquellas personas que tienen capacidades diferentes de aprendizaje, no, todos pensamos diferente. Y para hacer eso, entonces voy a lanzar unas preguntas, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Cada quien puede, a través del chat, o si se siente cómodo, abrir el micrófono. Yo voy a decir 3 palabras. Primero hacemos el ejercicio con una y luego hacemos 2 y luego hacemos 3. Podemos colocar en el chat, y pienso que está habilitado, para que cuando yo diga la palabra viaje, cada quien me escriba lo que piensa que es el viaje. No sé si estoy explicando bien la dinámica. Si alguien tiene alguna inquietud, puede levantar la mano, darme su opinión, y si no, la iniciamos. Pueden levantar manita y reaccionar, o pueden abrir el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Listo, perfecto. Brady acaba de levantar la mano. Hola, Brady. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto verte por aquí, Brady. Gracias, igualmente. Sí, estaba pendiente, estaba deseosa que cuando iban a iniciar los talleres, digamos, a ver si entendí porque hasta ahorita ingreso. Digamos, cuando dice la palabra viaje, un ejemplo, uno dice vida, o sea, es como si, ¿cómo te hace sentir el viaje o como? Sí, si tú escuchas la palabra viaje, ¿qué piensas automáticamente? Por ejemplo, descanso, avión, transportarse, acaba de escribir Juan Carlos. Ok, Perfecto. ok. O piensas en un lugar. Ok, ya, gracias. Entonces lo puedes escribir en el chat o lo puedes decir. La profe Beatriz dijo maleta. Perfecto. ¿Qué más piensan? Reencuentro. Naturaleza, tranquilidad, conocer. Sofía. Interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decir la palabra corta? Seguimos por el chat. Brady's Paz. Excelente. Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a lanzar la segunda. Oh, Tania está escribiendo. María Camila, familia. Tania, paseo. Bueno, ahora voy a decir la palabra rojo. Por favor, rápido, no analicen, solo escriban. Amor, un corazón. Color, corazón. Pasión. Comida. Farid está escribiendo. Rosas, correcto. Paz. Excelente. Excelente participación. Listo. Ahora voy a decir una más. Música. Gracias. Danzar, perfecto. Alegría, me gusta. Conciertos. Entender. Mantra. Sinestesia. Wow. Tranquilidad, me gusta. Excelente. Tranquilidad, Tania. Relajación.
Wow, me alegra, gracias. Estamos todos muy participativos. Baile. Perfecto. ¿Qué queremos demostrar con este pequeño ejercicio? Que todos pensamos diferentes. Todos, solamente hubo 2 ocasiones que alguien repitió corazón o flores. Lo demás te demuestra que todos pensamos diferente. De este hecho partimos cuando hablamos de neurodiversidad, de que todos somos diferentes. Pero para poder saber por qué somos diferentes es donde yo les estaba explicando que adicionamos a esta presentación las etapas de la formación desde el inicio, que es cuando se da la fecundación, y cómo vamos a medida que pasa el tiempo formando nuestro cerebro y cómo se desarrolla a través del tiempo. Así que voy a permitirme de nuevo compartir pantalla. Por favor, me tienen un poquitito de paciencia y nos vamos a nuestras diapositivas. Gracias por participar en la dinámica. Vamos a hacer una breve mirada al neurodesarrollo. Vamos a hablar por qué el desarrollo embrionario nos hace como una especie de huella digital. Queremos decir que el cerebro es único de cada quien. Hace unos días me decía a mí la doctora María Camila que el cerebro es como tu huella digital. Todos, absolutamente todos, tenemos un desarrollo del cerebro diferente. No todos son iguales. Por eso no todos pensamos iguales. Y no todos actuamos iguales. En esta etapa veremos cómo se forma el embrión, cómo nos desarrollamos para empezar el proceso de la vida. En la gestación podemos ver que nosotros iniciamos en la concepción. En este proceso de la concepción se da la fecundación, que es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar lo que llamamos el cigoto. El cigoto es una célula llena de información genética de donde parte la construcción del futuro ser humano. Esto se divide, en este caso lo hicimos con 3 etapas para que fuera un poco más simple. En el primer trimestre hablamos de la formación del tubo neural. Quizás esto es un poquito más complicado en términos, en palabras más técnicas, pero realmente la formación del tubo neural es de donde nace todo nuestro desarrollo. Es una formación que se da en el primer mes, más o menos aproximadamente al 28º día se cierra. Esto es una placa inicialmente y luego se va cerrando a medida que pasan los días, y durante ese proceso empieza luego la proliferación, la migración y la sinapsis de las neuronas. Nosotros estamos conformados en nuestro cerebro aproximadamente, según nuestro profesor, de 100.000 millones de neuronas, las cuales desde el momento en que se realiza la concepción empiezan a proliferarse. ¿Qué es proliferarse? A crecer. Luego se migran. ¿Qué es migrar? Se van ubicando en las partes que les corresponden. Luego de que esto sucede, empieza todo el proceso de gestación y se va dando en el primer semestre con la formación del tubo. En el segundo trimestre se hace la sinaptogénesis, que es cuando se van formando la cabecita, los bracitos, las manitas y todo lo demás. En el tercer y último trimestre se da la mielinización y el rápido crecimiento cerebral. ¿Qué es la mielinización? La mielinización es un líquido que permite que estas neuronas se interconecten y nosotros podamos tener un canal de comunicación que nos facilita que podamos poco a poco ir creciendo, evolucionando, formando nuestro cerebro. ¿Cómo se da este proceso?
La mielinización se da de atrás hacia adelante. Primero va la parte motora, por eso uno cuando es bebé primero mueve los brazos, la cabecita. Cuando tú tienes la cabeza fija porque la mielinización empieza hacia acá. Luego viene la parte visual, la parte auditiva y finalmente terminamos nosotros en lo que se llamaría la corteza prefrontal, que es donde empezamos a razonar, a tomar decisiones, juicios, etcétera, etcétera. ¿Qué factores moldean el cerebro único? La genética, claro que sí. Nosotros tenemos una arquitectura básica que proviene de nuestros genes. El ambiente, la forma en cómo tú te alimentes durante tu embarazo, tiene mucho que ver. Lo que consumes puede dar una diferencia en el desarrollo, perdón. Las experiencias, también es muy importante que durante el embarazo se mantenga unas experiencias totalmente saludables, las mamitas, para que el bebé dentro de su útero pueda tener una formación, digamos, como más tranquila, ¿no? Que las condiciones sean realmente las adecuadas. Por eso es muy importante cuando se quiere embarazar una persona, lo ideal es que se prepare, porque muchas veces cuando se sabe que se está embarazada ya va un mes, entonces muchas veces no sabemos, hacemos actividades que no corresponden, vamos de fiestas, la alimentación no es la ideal, pero básicamente estos son los factores genéticos, ambientales, alimenticios que tienen que ver con esta formación del bebé, del cerebro y de su desarrollo. Nosotros, luego de que estos procesos se dan de la forma que se espera, pasamos a las etapas, luego viene el nacimiento. Perdón que dejé de compartir pantalla y no me di cuenta, un momentito. Si alguien quiere hacer un aporte, no hay ningún... me lo dicen, por favor, si alguien quiere aportar algo, dar una opinión. Ok, listo, perfecto. Luego de que ya sabemos cómo se moldea el cerebro, que es lo que finalmente nos va a marcar el neurodesarrollo de lo que estamos hablando, vamos a pasar a que el desarrollo son los cambios que sufre nuestro sistema nervioso, en especial el cerebro, desde que somos una célula hasta que envejecemos. Eso es importante y quería decirlo, que nosotros a través de nuestro proceso de concepción, crecimiento hasta la adultez, nuestro cerebro permanece constantemente en cambio. Vamos a hacer como ahora, vamos a mirar cada etapa del neurodesarrollo independiente. Cuando hablamos de la etapa prenatal, que ya expliqué cómo se hace la formación y cómo se hace la sinapsis y cómo nos vamos desarrollando, el cerebro comienza a formarse desde las primeras semanas de gestación. Se desarrollan las neuronas, las conexiones básicas y estructuras cerebrales fundamentales. En la etapa neonatal y primera infancia, que es de 0 a 2 años, ahí hay una mayor producción de conexiones. Ya los procesos de mielinización o interconexión están mucho más avanzados y es una etapa que es bastante crítica para el desarrollo, porque aquí es donde hacemos los avances sensoriales, los motores, afectivos y del apego. Aquí el niño ya empieza a imitar, a identificar al otro. Ese es un proceso, estamos hablando de cuando el proceso es normal o está dentro de los hitos esperados del desarrollo. Cuando vamos hablar de 2 a 6 años, el cerebro es muy plástico. Se desarrollan habilidades del lenguaje. Aquí estamos hablando del control emocional, pensamiento simbólico y coordinación motora. Ya el proceso de imitación ya se da, podemos reproducir palabras, podemos imitar, empezar a hacer memoria, cálculos. Cuando estamos hablando de la infancia intermedia, estamos hablando de 6 a 12 años. Aquí ya tenemos la atención o lo que llamamos los procesos cognitivos mucho más desarrollados y atentos, que son la atención, memoria, razonamiento lógico, y empezamos a consolidar habilidades académicas y sociales.
sociales, lo digo porque, y quiero que se acuerden de este término, porque cuando estemos hablando de los trastornos del neurodesarrollo, la palabra social va a estar apareciendo en varias ocasiones, porque es una de las condiciones que más se ve afectada cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo. En la adolescencia de 12 a 20 años, aquí el cerebro ya está más reestructurado y es cuando empezamos a hacer toma de decisiones y control de impulsos. Eso es la corteza prefrontal. O sea, estamos hablando de esta zona. Todas nuestras decisiones, juicios de valor, están aquí. Esta parte es la última que madura. Luego pasamos a la adultez y adultez mayor. El cerebro sigue cambiando. La maduración del cerebro, como dato, se lo voy a decir porque eso lo aprendí en la clase de la semana pasada, se da más o menos o aproximadamente hasta los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que hasta los 30 años podemos equivocarnos, y bastante, porque no hemos madurado correctamente. Por eso es que de niños no se toman decisiones correctas, no se mide el peligro, no actuamos. De adolescentes no sucede lo mismo, pero ya como de los 22 años en adelante es cuando ya empezamos como a ser más responsables en la toma de nuestras decisiones. El cerebro nunca deja de cambiar, nunca, siempre aprendemos. Hay una condición que se llama la neuroplasticidad. En la neuroplasticidad todos, ¿qué quiere decir? Que nosotros siempre estamos con la capacidad de aprender. Neuroplastia, pues el cerebro puede estirarse y por eso es tan importante pues alimentarlo y darle información permanente. Si alguien quiere dar una opinión, porque de pronto voy muy rápido, por favor, puede levantar la mano y me puede dar su comentario, alguna sugerencia, alguien quiere intervenir, y si no, para continuar con el video que viene a continuación. Marisabel, yo creo que todo está súper claro. Muchas gracias. Muy chévere. Y también reconocer ese concepto de neuroplastia porque hasta cierto punto, en ciertos momentos se dijo que el cerebro era más estático, que no se regeneraba, que no evolucionaba, pero eso pues da a partir de investigaciones más recientes en donde se plantea que sí se puede entrenar, que se pueden hacer nuevas conexiones neuronales, que se puede transformar a partir de algunos traumas como accidentes. Entonces es muy chévere ese concepto y muy importante que lo hayas tenido en cuenta. Sí, gracias por el comentario, profesora, porque precisamente nosotros, nuestra cultura tiene como una idea de que a cierta edad no podemos estudiar. Y, por ejemplo, yo soy un ejemplo que estoy en cámara, ¿verdad? Perdón. A los 50 años estoy estudiando y no es igual, no es fácil, no es lo mismo cuando estoy, perdón, que alguien entró a la habitación. Ya. Y sí es verdad que sí hay neuroplasticidad, sí tenemos todos la capacidad. Hay personas que piensan, no, porque tú estás, esta actividad no es tuya, tú no debes estar, por ejemplo, mi mamá, voy a poner un ejemplo. Mi mamá tiene más de 70 años y le regalamos un celular para poder hacer conexión con ella de llamadas y demás. Y hubo un par de personas que me dijeron, ¿para qué le das a tu mamá un teléfono de los inteligentes? Pues tu mamá ya tiene 70 y no va a aprender. Y bueno, hoy en día creo que es una de las más adictas a Facebook. Ve videos todo el tiempo y eso me ha demostrado que sí tenemos la capacidad de aprendizaje, o sea, sí hay neuroplastia.
y es fundamental que las personas la alimentemos. Gracias, profe, por su intervención. ¿Alguien colocó algo en el chat? Perdón. Sofía dice que me pareció muy curioso el dato que es hasta los 30. Sí, sí, porque precisamente a veces se espera que una persona de 20 años no tome una decisión errada o que controle todas sus acciones, pero no, definitivamente hasta los 30 años, Sofía, tienes derecho a equivocarte. Después de ahí, pues tenemos que hablar. Vamos a presentar un pequeño video o un pequeño largo video sobre las etapas del neurodesarrollo. Lo que hemos hablado, pero vamos a verlo en video. ¿Me confirma si todavía seguimos viendo pantalla, por favor? Sí se ve. Si están interesados en saber más hay del una tema, parte que en la quiero descripción eliminar, que les es dejamos el enlace del ¿Y libro se La escucha ventana bien, de por tu favor? cerebro, de María José Mas. Sí. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses, el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado. Le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido. No puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior.
La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas, y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir dos periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en la... Bueno, vamos a detener aquí el video porque las primeras etapas era de lo que queríamos pasar, porque lo que viene ahora. Hasta ahora yo sé que de pronto alguien estará hablando, bueno, que tiene que ver pensando que tiene que ver la neurodiversidad con esto que estamos tratando. Pero lo que queremos es mostrar que hay un desarrollo que se nos da a todos los seres humanos, desde la concepción hasta sus etapas primarias y de la vida y secundarias, adolescencia, adultez y vejez. Queremos mostrar qué es lo que se considera que sería lo normal y esperado durante este proceso, porque hasta este momento todos, absolutamente todos, pasamos por esta etapa. Vamos a hacer un pequeño como resumen de el video que acabamos de ver. Permítame nuevamente hacer esto de la presentación. Para la próxima trataré de corregir lo que me está sucediendo. Pero vamos a hacer como un resumen de lo que acabamos de ver, porque esto tiene mucho que ver cuando ya empecemos a hablar de los trastornos, qué es lo que no se está desarrollando de la forma que se esperaba. Vamos a hablar de una etapa muestra. Vamos a tomar de 0 a 3 años, que de 0 a 3, la parte de 0 a 3 años es donde tú puedes ya empezar a ver que hay un comportamiento diferente en el desarrollo del niño, ya sea porque notas que no imita, porque notas que no socializa, que no lee lo que tú esperas con gestos, con palabras, que su comunicación no es la misma de lo que serían los niños normales. Es por esto que, vuelvo y repito, nos permitimos presentar cómo sería el proceso de un desarrollo normal de un niño.
Entonces, en esta muestra de 0 a 3 años hablamos del físico. En su primer año se triplica el peso y aumento de la estatura. De 12 a 15 meses se espera que gatea. Los hitos, cuando hablamos de hitos, es lo que se espera. Hitos o pautas es que tú esperas que el niño en este tiempo, en este periodo, se siente, camine, ya pueda correr y saltar. Es lo que normalmente esperaríamos. Cuando hablamos del desarrollo motor fino, son estos detalles pequeños que tú puedes coger, manipular. Ya el niño empieza a tener control de sus dedos, no solo de su visión, sino tiene como más manejo de la parte espacial. El cerebro crece y hay un desarrollo neuronal muy rápido. Es por eso que tú ves que un niño crece y cuando empieza como a caminar y a observar su entorno, tú puedes darte cuenta que todos los papás dicen, no, él está aprendiendo muy rápido. Correcto, sí, está aprendiendo muy rápido porque hay un desarrollo neuronal a 1000 por minuto. Son millones de células, de neuronas que están trabajando para poder adaptar a este niño al medio. Luego, cuando vamos al desarrollo, también hay lactancia e introducción gradual de sólidos. O sea, el niño ya pasa solo del líquido, el seno que le da la mamita o el tetero a consumir alimentos más sólidos. En cuanto al desarrollo cognitivo, cuando nosotros estamos hablando de la cognición o las habilidades cognitivas, estamos hablando de procesos como el lenguaje, el pensamiento, la atención, la memoria y la percepción. En esta parte de la edad ya se espera que el niño ya tenga un poco de memoria, reconozca la familia, reconozca el cuarto, reconozca ciertos hábitos a los cuales ya está acostumbrado. Y hay un aprendizaje, como dice aquí la diapositiva, por ensayo y error. Hay un inicio del pensamiento simbólico, o sea, ya pueden ellos representar. De hecho, cuando un niño ya a los 3 años está hablando, ya empieza a contar historias que él puede imaginarse o redacta de repente cuentos que ya tú les has leído. O sea, ya empieza a haber una respuesta al ambiente. En esta etapa de 0 a 3 años, cuando hablamos del desarrollo emocional, estamos hablando del vínculo, del apego. Cuando hablamos de los cuidadores primarios, estamos hablando de los padres, o si no son los padres, muchas veces se trabaja hoy en día y los padres, alguien más te ayuda a cuidarlos, son los primarios, son los que están en tu círculo más cercano. Es fundamental. Un niño en su desarrollo normal o típico siente este vínculo con sus cuidadores. Hay unas emociones básicas como son la alegría, tristeza, miedo, enojo, ya expresan lo que sienten. Un niño a los 3 años, si tú no le das algo, ya grita, ya llora, no es como cuando era bebé. Lo ideal es que lo muestre y sea consistente en estas muestras de sus emociones. Cuando hay un niño que no está en un proceso normal de desarrollo, sus emociones no las muestra de la misma manera. Entonces, estos son detalles que luego, poco a poco, a medida que avancemos en el taller, vamos a ir viendo. Los niños aprenden a manejar sus emociones, sí. Ya entienden que no pueden llorar por todo, reaccionan a lo que el cuidador o el adulto les va a decir, mira, no hagas esto, no llores por esto. Entonces empiezan a tener un control. Cuando el niño no está dentro del desarrollo normal, puede ser que no tome ¿cómo se diría? Como una orden, no. Si tú lo reprendes, él sencillamente no va a entender qué es lo que está pasando. Reconocen emociones propias y de otros. Esto es importante. Un niño en un proceso normal reconoce al otro siempre. Cuando no hay este desarrollo, en algunos de los trastornos no hay un reconocimiento del otro. En el desarrollo social, en esta etapa, hay una interacción ya que se hace un juego con otros niños, ya hay una relación.
ya hay una respuesta a las dinámicas que te propone otro niño, un grupo, se integra. Cuando un niño tiene un trastorno, por ejemplo, en el autismo, la relación con los otros no se da de la manera que tú esperas. Se aísla, se separa, sus intereses no tienen que ver con esto que se espera que haya interacción. Se aprenden normas sociales básicas y hay una influencia que es cultural, que es muy marcada, que es la familia y lo entorno, pues son las primeras, tus primeras habilidades sociales te las da la familia y la escuela y tu entorno, siempre. Por eso se dice que la escuela primaria o la escuela es la extensión de la familia, porque la formación de una persona inicia en la casa y en la escuela se continúa. Compartir y cooperar son lecciones claves, que quiere decir que ellos van aprendiendo que hay familia, que hay unión, que se puede socialmente en el entorno que tienes interactuar sin ningún inconveniente. El contexto cultural aporta valores, claro que sí, y cada quien se desarrolla en el contexto que nace. De 0 a 3 años, hablando del desarrollo del lenguaje, tenemos ya las etapas. En las etapas del lenguaje tenemos las primeras palabras, el balbuceo, el mamá, el papá, empieza ya a decir frases como yo quiero esto, no quiero lo otro. Creo que lo primero que dicen es sí, no, mamá, papá, pienso, pues no creo, son las palabras que uno escuche. Teta, tete, empiezan a desarrollar su vocabulario y lo hacen en primera persona. Dicen no quiero, si quiero, vamos, eso es importante a tener en cuenta, porque hay un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, que es el autismo, que en algunos casos se da la condición que el niño habla en tercera persona. Por ejemplo, no quieres, no vayas, no se identifica él mismo como persona, no habla en primera persona. Cuando hablamos del crecimiento del vocabulario, rápido y significativo en esta etapa, se absorbe, se aprende muy rápido nuevas palabras y luego está la interacción verbal que, como lo hemos dicho ya, pues es clave para la comprensión y la expresión de de las frases. Bueno, ahora tenemos, voy a dejar de compartir pantalla un momento, algún comentario, creo que alguien escribió en el chat. A veces no, cuando tengo la pantalla compartida no puedo leer los chats o si alguien levanta la manito, así que pueden abrir micrófono. Bueno, la doctora María Camila dice que porque cada vez que va a ir subiendo el tiempo de maduración, teniendo en cuenta que cada vez usamos menos el cerebro y constantes, correcto. Los tiempos de maduración van a ir cambiando según las dinámicas y el país. Nos enfrentamos a muchos daños debido al mal uso de las tecnologías y los cambios de las dinámicas como el sedentarismo y las comidas procesadas, transgénicos y importantes. Gracias, doctora. Correcta, me encanta su aporte y es muy valioso porque realmente es algo que estamos todos sujetos a estas nuevas tendencias tecnológicas y alimenticias. Profesora Beatriz, creo que le cedo, le doy paso para la actividad que teníamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo, perfecto. Listo. También, mientras voy compartiendo pantalla, pues también comentar que cuando hablamos del desarrollo normal, nos referimos a un desarrollo esperado, es decir, no es necesario ponerle una connotación positiva o negativa porque las personas que se salen, pues utilicemos la palabra, ya de pronto la profe María Camila nos corrige, como ese espectro de la normalidad, no quiere decir que sean equivocadas o que estén erróneas o que están mal, sino que para efectos de la didáctica que estamos llevando acá, nos referimos a un desarrollo esperado, como también ha utilizado la palabra María Isabel, ¿sí? No quiere decir que es negativo o positivo, bien o mal, porque a veces pues lo asumimos
en lo cotidiano de esa forma. Vamos precisamente ya para entrar al tema de la neurodiversidad, al que Marisabel ya nos ha hecho alguna introducción con sus diapositivas, con los videos. Vamos a trabajar sobre aquellos mitos que a veces se tienen sobre ese tipo de neurodivergencia, ¿sí? Como tenemos muchos prejuicios, tanto las familias con personas neurodivergentes o las personas que no tienen cercanía a neurodivergencias. Y quisiera, simplemente es como una activación, un despertar o movernos un poquito, respirar y poder pensar si nosotros como pues tenemos esos mitos a los que nos referimos. Aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo, ¿sí? Ahí ya nos tomamos el atrevimiento de una vez dar un ejemplo. Es decir, a veces pensamos que todas las personas, por ejemplo, neurodivergentes son niños, ¿sí? O son, ay, se quedan niños para toda la vida, o son inocentes, o son pequeños, o sí, tenemos ese tipo de pensamientos. Entonces vamos, los que puedan, ojalá que seamos todos, tenemos 12 personas, 10, 12 personas aquí en sala, poder ingresar a este enlace que acabamos de poner en el chat y empezar a escribir aquellos mitos que nosotros consideramos que se dan en las familias con neurodivergencia, en la sociedad, porque muchos mitos pues también vienen de esa sociedad, vienen de lo que nos han enseñado, de lo que hemos visto, ¿sí? Con respecto al trabajo, con respecto a la adaptación social y los diferentes aspectos que nos ha comentado María Isabel. Si de pronto alguien no puede ingresar al chat, al enlace, aunque es fácil hacerlo y poner ahí nuestros mitos, lo que hemos escuchado, también lo pueden poner en el chat y nosotros los vamos integrando. Entonces vamos 2 minuticos, 1 minutico para que vayan pensando en esos prejuicios o en lo que hemos escuchado frente a las familias y a la sociedad también sobre las personas con neurodiversidad. Ahí vamos viendo ejemplos. Gracias, profesora. ¿Queda clara la actividad para todos? Yo la entendí. Si alguien tiene alguna inquietud. Bueno, creo que no. Sí, vamos, si quieren vayan ingresando al chat. Si no pueden, mira, ahí ya empezamos. Son niños siempre, que es el ejemplo, no son independientes, son una carga. A veces se piensa mucho en ese tipo de pensamientos. Eh, no hay una solución, ¿cierto? De pronto ahorita con la profe María Camila podemos mirar que a veces hay cosas que no necesariamente estamos llamados a solucionar, pero claro que se comprende la frase, puede ser, por ejemplo, a abordar, a tener en cuenta, ¿sí? A no dejar de lado, porque a veces también caemos en que no asumimos una responsabilidad como sociedad, por eso rescato tanto esta frase de dejar a un lado, que no pueden trabajar, que es una enfermedad, perfecto, que no se enamoran, que estos días hablábamos también con Marisabel sobre el tema de la sexualidad en la neurodivergencia, a veces asumimos pues que es como si fueran pues niños siempre, sin sexualidad, con inocencia, y tenemos como ese tipo de pensamientos. Eh, que la frase motivación constante, no sé si se refiere a que es necesario que siempre estén motivados o que es difícil la motivación. No sé si nos pueden aclarar ahí, pero claro que se presenta siempre esa necesidad, que es un invento moderno. Me encanta esta frase porque a veces cuando hablamos no solamente de la neurodiversidad, sino en general de toda la salud mental, asumimos que son modas o que son momentos de la historia, momentos de la historia en que hay ahorita todo el mundo tiene trastorno por déficit de atención. Hay mucho autismo, ¿sí? Como que se puso de moda. Entonces, lo estoy diciendo de forma irónica, ¿no? Porque pues obviamente no comparto este pensamiento, pero tal vez lo que se ha mejorado es que tenemos mejores formas de diagnóstico, que tenemos más visibilización, ¿sí? Entonces, me gusta esa frase también, que no sienten, ¿sí? Que no tienen
pues manejo de emociones, o que no pueden tener situaciones de frustración, o que no escuchan o no saben lo que está pasando en las familias y alrededor, que de pronto no sienten la discriminación, lo cual pues no es cierto, que no son funcionales, ¿sí? Tenemos un funcionamiento diverso, diferente, ¿sí? Por eso estamos en esta charla. Muy chévere, me encanta que todos han participado, ya tenemos una cantidad de frases, casi que el número de personas que estamos en sala. Muchísimas gracias. Que no pueden trabajar, creo que ya la hemos mencionado. ¿Cuál me falta, María? Que no se enamoran, que no son funcionales. No puede trabajar, se repitió. Me parece Que no muy son bien. creativos. Que no Que son no creativos. son creativos, que, ay, esta me encanta, que todos son iguales, ¿sí? Es como si Sí, dijéramos que todas las mujeres somos iguales, o que todos los correcto. hombres, o que todos los colombianos, ¿sí? Entonces, cada condición pues va a tener características que son rasgos que, que se explicitan, pero todos tenemos diferencias. Ah, bueno, mira, aquí apareció una diferente a la que yo dije. Hay personas que asumen que son asexuales, ¿sí? Que no tienen una sexualidad humana. Y hay otras personas que piensan que son muy sexuales, ¿sí? Al contrario, porque tal vez hay situaciones de formación o de límites que no se han manejado, muy sexuales, hipersexualizados, nos dicen acá los compañeros en sala. Excelente, porque ese es la concepción, ¿sí? Pero es como si nosotros no tuviéramos un límite desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, pues tal vez tendríamos un comportamiento similar. Entonces es también pensar en los procesos de adaptación y en los procesos de formación. Ya me estoy metiendo ya en el terreno de María Isabel y de la profe Camila, pero ahí me ayudan ahorita. Esta es una palabra muy fuerte, que son bobos, que son limitados, que son incapaces, que no deciden. Me parece muy importante que salgan aquí, porque a veces asumimos que es así, ¿no? Que no Voy a, entienden, que pobrecitos, profe, voy a colocar señora, una que es muy común ¿cuál? y es Que no fuerte. piensan. La palabra retrasados. Sí, es una palabra que afortunadamente pues ya está revaluada. En algún momento incluso se tuvo dentro de los Sí. libros de texto de salud mental hace muchos años. Utilizaban palabras de ese calibre, pero afortunadamente somos cada vez más conscientes, más evolucionados frente a la diferencia. Vuelve y sale el nombre, la frase infantiles, que son niños malcriados, que son niños problemas, que no son sociables, ¿sí? Y también hay que comprender esa diversidad, porque a veces asumimos que la persona que está frustrada, o que está en una situación de angustia por los estímulos, por la situación del ambiente, por la bulla, asumimos que es porque está mal criado, ¿sí? Porque le faltó correa, decimos a veces, ¿no? Muy chévere todo lo que ha salido, que es una etapa, ¿sí? Este me gusta, porque a veces asumimos que la persona debe mejorar o debe cambiar y debe transitar una etapa, ¿sí? Tal vez no debemos cambiar nada de esa persona. Claro, todos somos susceptibles de ser educados, de establecer unos límites, de potencializar todas nuestras capacidades, tengamos o no tengamos una condición neurodiversa, pero pues como dice María Isabel, diversos somos todos, limitados, una carga para la familia. Con respecto Profe, a lo de la familia, también más adelante o en próximas versiones del proceso educativo se podrá trabajar también el cuidado del cuidador, o tendrán también material al respecto, depende del proceso que avancemos con Marisabel, porque pues claro que hay unas condiciones y unas situaciones particulares que debe vivir la familia a la que están vinculados. Bueno, María, no sé, algún comentario. Me encantó la sí, participación, estuvo súper nutrida. la verdad Muchísimas que sí. gracias. Gracias por Muchísimas la gracias. participación, profe, y, ¿no? Y por su aporte. Y sobre todo, cuando hablaba hace como 3 frases anteriores sobre el tema de que las personas neurodiversas son maleducadas o malcriados, porque me recordó un caso, porque cuando un niño, por ejemplo,
que tiene un trastorno en donde uno de sus problemas es el desarrollo del lenguaje o la comunicación. Y lo he visto, el niño no sabe expresar lo que siente y su nivel de frustración solo tiene 3 años, es tan alto que empieza a gritar. Entonces las personas en la calle lo pueden ver como malcriado, pero realmente es que él no sabe cómo decirte que no se siente bien o que quiere algo. Es interesante. Entonces se puede ver desde afuera como que son niños malcriados. Por eso es tan importante sus aportes y la necesidad de visibilizar y de educar e incluir a estas personas con estas características en los procesos nuestros diarios, laborales, educativos. Es un trabajo grande, es un trabajo Así es, grande. Marisabel. Y quedan aquí con todas estas palabras, ya no meto más la cucharada, pero con todas estas palabras queda un trabajo también, ¿no? Porque con la profe María Camila, con los practicantes, con los futuros psicólogos, queda todo ese interés de poder incluso coger cada una de estas palabras, de estas frases, y de ellas se podría sacar información, comunicaciones más certeras, se podría sacar talleres, charlas, bueno, realmente dimos un brochazo a todos esos prejuicios, pero nos gusta que queden evidenciados, que queden pues trabajados y por lo menos pues visibilizados en este espacio y seguramente se podrá trabajar más adelante cada una de las temáticas. Entonces, te agradezco, Marisabel, por darme este espacio, por poder tomar la palabra y bueno, ya te dejo para que hagas la continuidad y el cierre. Un abracito para todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias de verdad por ese aporte y por esta actividad. ¿Alguien quiere participar, hacer un comentario, dar su opinión? ¿Cómo vamos? ¿Reacciones? Para poder seguir avanzando, ya vamos a entrar pues en la etapa de la presentación final. No hablen todos a la vez, por favor. Uno solo, una sola reacción. Gracias, profe. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla. Y continuamos. Seguimos con nuestro taller. Un momento, por favor. Vamos a la parte de presentación. Que no se me olvide, ahorita les quiero compartir el formulario para que me lo ayuden a diligenciar. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora, luego de que hicimos una pequeña introducción y descripción de cómo se hace la concepción, desarrollo y lo que se espera en un crecimiento normal o considerado normal por nosotros. Vamos a explicar ahora qué sería un desarrollo típico y un desarrollo atípico. Entonces, aquí dice que con lo visto anteriormente podemos observar y hemos observado cómo serían las conductas normales o esperadas o los hitos del desarrollo. Hay una serie de manifestaciones que siguen un orden y un tiempo determinado dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña. Ya, esto es como el resumen del resumen, pero es importante que esté claro para lo que viene más adelante. A los 6 meses se da el control de la cabeza y la parte superior del cuerpo, ya se sienta, balbucea. A los 2 años se nota el desarrollo, el lenguaje, la motricidad. Cuando un niño no está dentro de estos parámetros esperados, es cuando podemos empezar a detectar que algo no está bien y es cuando los papás acuden a los
médicos para cuando hay una inquietud. Siempre creo que es importante decirlo ahora y después, que hay que estar atentos a esas etapas del desarrollo. Por eso estamos siendo tan enfáticos, porque así es que tú puedes detectar. Una detección temprana de un problema de comprensión, del habla, de comportamiento, puede ser hoy en día, con terapias indicadas, ser, digamos, no sé si la palabra doctora es tratada, pero puede ser manejada y eh, corregir, no, enseñar o educar cuando algo no se está dando de la manera correcta. O sea, se puede desde pequeñito hacer un cambio. Bueno, a los 2 años, ya decía, se nota el desarrollo del lenguaje, motricidad gruesa, ya dice mamá, papá, camina, ya imita. Es importante esta palabra también, que no se nos olvide lo que es la parte de imitar. Es importante que el niño imite. Cuando no hay imitación, hay algo que no está funcionando de la manera que se espera. A los 5 años ya tiene pensamientos simbólicos y habilidades sociales. Dice cuentos simples o figuras no completas, interactúa con otro. Esto es lo que denominaríamos una conducta esperada o hito del desarrollo. Cuando es típica, el niño adquiere dentro del tiempo esperado una trayectoria típica que está siendo similar a la mayoría de los niños de su edad. ¿Qué quiere decir? Todos los niños dentro de una etapa de 0 a 3 años, si tú los ves reunidos en un salón, una guardería, un parque, generalmente el actuar de ellos es muy similar. Cuando todo el grupo está actuando de una manera que se espera, estamos dentro de los hitos del desarrollo. Estamos hablando de que es típico, esperado. Cuando es atípico, es cuando vamos a ver unas alteraciones en estas etapas del desarrollo. Hablaremos de la trayectoria de desarrollo atípica, puesto que la dirección y ritmo, dice aquí en nuestra diapositiva, que está siguiendo la construcción cerebral no es común en otros niños y niñas de su misma edad. ¿Qué quiere decir? Si el niño no se está comportando como el resto del grupo, estamos hablando que está haciendo un desarrollo atípico. Aquí tenemos un video en donde explicamos el retraso global del niño, del desarrollo del niño. Me voy a permitir presentarlo, es un video de 5 minutos, casi 6, en donde vamos a ver que la mayoría de los niños se desarrolla de forma diferente, que el cerebro de los niños y niñas que presentan trastornos del neurodesarrollo se desarrolla de forma diferente a la mayoría de sus pares, ya que perciben, procesan, sienten y responden al mundo de una forma distinta, ya que su arquitectura cerebral es diferente a las de las otras. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Sí se escucha bien? Hola. Hola, ¿ya pusiste el video? ¿No se está viendo la presentación? Es la videollamada. Ok. O sea, sí, sí se ve, sí se ve que compartes pantalla, pero no se ve allá. Ahora sí se ve. Sí, sí se escucha y se ve. Retraso global del desarrollo. ¿Cuáles son las generalidades del retraso global del desarrollo? Esta es una categoría diagnóstica del DSM-5 que entra dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo.
refiriéndose a un retraso madurativo. Esta categoría que se diagnostica cuando un niño no cumple con los hitos de desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, se aplica a individuos en donde no se puede llevar a cabo una valoración sistemática del funcionamiento intelectual, incluidos niños demasiado pequeños para participar en las pruebas estandarizadas. Esta categoría se puede revalorar después de un periodo de tiempo. Este desfase en la presencia de los hitos de desarrollo se va a manifestar en un déficit en diferentes esferas de desenvolvimiento del niño, como lo son el área personal, el área social, el área académica y el área ocupacional. Asimismo, para que sea considerado como tal un retraso global del desarrollo, es indispensable que se manifieste este desfase en dos o más ejes de alguna de estas áreas, ya que si este déficit se da en un solo eje, se sospecharía de algún otro trastorno de mayor especificidad, como lo puede ser el trastorno del lenguaje o el de aprendizaje. Por otro lado, no basta para considerarlo un retraso global del desarrollo con el desfase. Otra característica es que en términos del desfase o retraso, se presente antes de los 5 años. Esto es muy importante. Antes de los 5 años, sino que además de que se presenta antes de los 5 años y de presentarse en dos o más ejes, en términos estadísticos, este desfase debe ubicarse en menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, es decir, por debajo de lo que se considera en promedio o normal en la población. Finalmente, es necesario comentar que esta condición afecta del 1 al 3% de la población a nivel mundial. En cuanto a la etiología, es decir, el origen del retraso global del desarrollo, o por sus siglas conocido como RGD, solo se logra saber su etiología del uno de los 5 RGDs, siendo las causas principales las cromosomopatías y las alteraciones estructurales del cerebro. Se desconoce cuántos RGD se deben a un error innato del metabolismo. Dentro de los errores innatos del metabolismo, los más frecuentes son las academias orgánicas, que son alteraciones de las vías de aminoácidos, y las mucopolisacaridosis. Y es importante identificar las características de esta condición. ¿Por qué es importante? En un primer momento, es esencial realizar los diagnósticos diferenciales con la finalidad de tener mayor precisión en lo que se debe abordar en términos clínicos y pedagógicos. Se encuadre además a los niños que, si bien presentan alguna dificultad, no lleguen a cumplir los criterios diagnósticos del retraso global del desarrollo, y se aplique este diagnóstico sin rigor hasta el punto de diagnosticarlo, sobrediagnosticarlo y quemarlo. Por ello, reitero, es esencial hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, creo que ya nos vimos la parte más importante. Ahí mostraban una cifra que no la hemos mencionado, bueno, se va a manejar más adelante, de 1 al 3% de la población a nivel mundial presenta condiciones de desarrollo diferentes, lo que llamaríamos retrasos o problemas, trastornos en el neurodesarrollo. Bueno, ya terminando la parte inicial que yo sé que es un poco repetitiva, pero había que dejar muy en claro qué es un desarrollo esperado o típico. Ahora sí, vamos a hacer una introducción ya para finalizar el día de hoy acerca de neurodiversidad. Aquí podemos hablar, o nos dice que
para clarificar el concepto de la neurodiversidad, se refiere a la diversidad existente dentro de la distribución normal de perfiles cognitivos de una población, que quiere decir de la capacidad de aprendizaje de cada quien, en donde hay una media poblacional reconocida como neurotípica. Cuando estamos hablando de neurotípica, estamos hablando de lo que se considera normal, que no nos consideramos diversos, sino que según nosotros y lo que se espera en los hitos del desarrollo, seríamos personas neurotípicas, que está basado en los estándares de normalidad establecidos sociohistóricamente y donde se observan disparidades significativas entre los puntos más bajos y más altos de distribución. El concepto de neurodiversidad reconoce y celebra la diversidad de cómo funciona cada cerebro. Y ya lo hemos visto que funcionamos todos diferentes, por eso tomamos diferentes decisiones. Nos enseña que todos somos diferentes. La diversidad funcional y neurodiversidad son propiedades que definen a todo ser humano. Sé que este otro video va a ser ya para el cierre. Luego de esto ya me despido, pero sí me gustaría presentarlo. Me dicen si se está escuchando bien, por favor, cuando lo proyecte. Me gusta porque es muy dinámico. ¿Se escucha? Todos somos diferentes. ¿Y eso? Sí, se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver. Altura, peinado, color de ojos, etc. Pero otras diferencias no son tan obvias. Nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un gato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es solo un truco para demostrar que nuestro cerebro sí funciona diferente. Tu cerebro es un computador muy poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso nos comunicamos, pensamos, sentimos y reaccionamos diferente ante una misma situación o estímulo. El cerebro está conectado de tal forma que la información que reciben nuestros sentidos se percibe diferente, lo cual puede interferir en lo que pensamos, sentimos o hacemos y en la forma como nos comunicamos e interactuamos con los otros. A esto le llamamos neurodiversidad, autismo, TDAH, dislexia, entre otras. Muchas personas son neurodiversas. Posiblemente alguien que conoces lo sea. Y por eso es útil saber un poco más. Pues si estamos mejor informados y nos comprometemos con el respeto de todos los seres humanos únicos e irrepetibles, podemos hacer del mundo un mejor lugar donde ser, pensar, sentir, actuar y conectar diferente es valioso. Frecuentemente las personas neurodiversas experimentan, interactúan e interpretan el mundo de formas únicas. Eso a veces puede causar desafíos, no solo para ellas, sino para sus familias, profesores y amigos. Sin embargo, es una posibilidad maravillosa de conducir a nuevas ideas y maneras creativas y únicas de resolver situaciones. Algunas veces las personas neurodiversas se comportan o se comunican de formas que pueden parecer extrañas. Usualmente estos comportamientos son la forma como se protegen y comunican que hay algo que no está bien en lo que está sucediendo o en la forma como sus cerebros lo están interpretando. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar la situación enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Pues recuerda que solo porque un juego de Xbox no funciona en una PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Todas las personas, neurodiversas o no, necesitamos amigos, profesores y familiares dispuestos a tomarse el tiempo para conocernos, comprendernos y ayudarnos a potenciar nuestras fortalezas y a mejorar nuestras debilidades. Que el respeto por la diferencia nos permita que sucedan cosas asombrosas y que nuestro mundo sea un mejor lugar para todos. Bueno, espero que les haya gustado este video.
final de esta sesión del día de hoy, porque con él vamos a hacer gracias Juan Carlos, la introducción, sí, digamos la introducción. Creo que el video resume mucho de lo que va a ser este taller, que es donde vamos a aprender a diferenciar, a escuchar, a visibilizar y a respetar las personas con diferentes capacidades de aprendizaje. Si alguien tiene un comentario o quiere hacer un aporte adicional, por favor, me lo dejan saber mientras yo comparto el link del foro de asistencia del día de hoy para que me ayuden a diligenciarlo. A mí se me olvidó preguntar si alguien de aquí tiene niños chiquititos o en etapa del desarrollo. Si algo de la presentación lo asocia a por favor, diligenciar el formulario que acabo de compartir por el chat. Si alguien de aquí tiene y pudo escuchar toda la presentación, está analizando o revisando los hitos de su nene pequeño, para prestar atención a ciertos detalles, o si quiere hacer un aporte, sobre todo. Sofía. Pues ahorita pensando como asociándolo a algo que alguna vez me hubiese pasado, yo tuve un trabajo, yo trabajé en una escuelita de niños y era la auxiliar de la profesora de niños muy chiquitos, eran de 2 años, 3, 4 años. Y normalmente cuando llegaban niños con, ¿cómo se dice? Que aprendían de forma diferente. Sí, exacto. Esa situación Neurodiversos. Neurodiversas, sí, es que no sabía si se decía así. Personas neurodiversas era como este miedo, sí, como a veces no se sabía cómo actuar o los papitos venían como súper preocupados de que cualquier cosa, si mi hijo hace algo, llámenme, yo no me alejo de él porque él a veces se vuelve muy efusivo o no se sabe controlar, entonces yo soy la única que lo puedo controlar. Y era como este tipo de situaciones. Y entonces yo sabía manejarlo de alguna u otra manera porque en algún punto en mi carrera como que me lo han enseñado, ese tipo de cosas, pero había como otras situaciones donde sí era como que a veces también la misma familia o el mismo entorno hace que a las personas neurodiversas también se les estigmatice y se les haga ver como en cualquier momento pueden como explotar. Así era como lo describían. O sea, cuando llegaban ahí al trabajo lo describían como, ay, en cualquier momento pueden explotar, tengan cuidado. Entonces, obviamente es como que se refieran así. No sé, no se me hace que sea la manera adecuada y siento que hay maneras como de entender estas situaciones y ayudarlos porque en ese momento lo que uno hacía era como, yo como auxiliar me quedaba con ellos, porque entonces había un caso especial que era muy rápido. Entonces era como tenerlo ahí, o sea, como no simplemente dejarlo a un lado, sino era como explicarle la guía, al niño le gustaba que uno se sentara ahí con él, que le ayudara, o sea, que le explicara las cosas o le pasara los colores, o sea, él quería que uno lo apoyara, más no que estuviera ahí como encima, como en cualquier momento va a hacer algo, hay que estar súper pendiente, no, sino él solo quería como un apoyo o una ayuda o simplemente alguien que lo entendiera. Entonces yo siento que también es como dejar de lado esta estigmatización que se llega a tener y que a veces también es promovida por uno mismo, por otras personas. Gracias, Sofía, por tu valioso aporte. Pues lo viviste en persona en una escuela. De hecho, sí, en muchas escuelas está Ana Olivares, ya te doy la palabra. En muchas escuelas se está teniendo este tipo de problemas porque no se tiene personal capacitado y hay bastante temor a manejar las conductas de niños con
con necesidades específicas de aprendizaje. Y lo que se está haciendo es que se rechaza cuando se presenta un niño que tiene alguna de estas necesidades específicas de aprendizaje. Gracias, Sofía, por tu aporte. Adelante, Ana. Bueno, buenas noches para todos. Tengo 2 puntos por comentar. El primero, pues en donde vivo hay un solo colegio y sí no hay un personal capacitado, un docente capacitado para esta clase de niños o de casos que se puedan presentar. Entonces, sí es un poco complejo porque uno se da cuenta que ellos deben tener pues una educación diferente, ¿sí? Incluirlos, pero una educación diferente. Y pues realmente veo que sí se excluyen por el motivo de que la mayoría no están capacitados para eso. Entonces sí, por ese lado uno como que dice que sí deberían haber en los colegios docentes capacitados solamente para estas situaciones. Y el otro punto que quería yo decir, yo tengo una niña de 2 años y pues claro que yo sí estoy súper pendiente del desarrollo, miro los hitos de desarrollo, todo, yo sí, ya está haciendo tal cosa, ya dice, ya habla, ya, porque pues de todas maneras ahora mismo uno ve muchos niños con muchas condiciones, ¿no? Y entonces a uno pues como padre sí le preocupa cualquier situación que uno vea diferente en ellos y pues yo sí soy una de las que estoy averiguando, leyendo, diciendo como que mi hija cómo debe hacer, cómo debe actuar y bueno, en casos generales sí he visto que algo que sí me ha causado mucha curiosidad ahora, que no sé cómo será, pero sí he visto que ahora los niños sí tienen cierto demora en el habla. O sea, estoy hablando en general. No sé si será por el tema de pantallas, no sé si será, pero por lo menos en la guardería que mi hija va, los niños de 3 años, o sea, son 100 niños en general, y los de 3 años, supongamos que sean unos 30, más los de los 2 años, ellos no, perdón, ellos no hablan todavía muy claro. O sea, no hablan. Entonces sí he visto que hay como un pequeño retraso. No sé si será el tema de las pantallas, no sé si será, no sé, pero sí he notado eso en los niños de ahora en general, pero no sé qué pueda hacer. Esos eran mis 2 aportes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y bueno, me gusta que estás pendiente de las etapas del desarrollo de tu hija. Y no sé si con el segundo punto la doctora María Camila puede darnos alguna opinión con respecto al tema que Ana dice que nota que los niños de 3 años no están como en el desarrollo normal del lenguaje. Si esto se deberá al tipo de educación o escuela que está o no sé, no pienso que sea, bueno, no sé, puede ser falta de motivación. Hay varios factores ahí en esa pregunta, ¿no? Porque por una parte, cuando hay temas de inflamación del sistema nervioso, pueden aparecer síntomas parecidos al autismo, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, las vacunas de los 2 años, que son como 5 vacunas en una, entonces eso es un shock muy, muy fuerte para los niños chiquitos. Entonces ahí hemos tenido casos de inflamación del sistema nervioso y obviamente como que la persona se cierra para protegerse. Entonces ahí lo que se manda es un tipo de alimentación desinflamatoria y obviamente como un cierto tipo de terapias que van variando en intensidad y en duración dependiendo del caso en cuestión. Eso por una parte. Por otra parte, lo que hablabas de las tecnologías es súper importante entender que como seres humanos las tecnologías no son una necesidad vital cuando estamos chiquitos. Obviamente, como todo el tiempo estamos conectados, como cada vez la vida es más rápida, como cada vez hay como que una censura del ruido, una censura del movimiento y los niños cada vez pueden ser menos niños, por así decirlo. Los papás, los cuidadores, los profesores recurren
a la tecnología para calmarlos un poquito porque ya están como muy acostumbrados a que los calman con la tecnología. ¿Qué pasa con esto? Hemos evidenciado que sí pueden empezar, o sea, sí se pueden ver afectados los tiempos de inicio del habla, como toda la parte de comunicación. También tenemos niños que cuando tú les pides que dibujen algo no tienen sentido de perspectiva porque la forma como tú miras el mundo es distinta. Entonces, a nivel como en toda la parte cognitiva, la parte visual, coordinación ojo-mano, los niños no están jugando. Entonces, cada vez hay más niños con problemas de perspectiva, con problemas en toda su parte motora, sobre todo en la parte de motricidad gruesa, niños que se pegan con las puntas de los muebles porque no dimensionan su cuerpo. Y esto paradójicamente se ve en dos partes, cuando empiezan a caminar y en la adolescencia cuando empiezan a crecer. Entonces son niños que por andar en los videojuegos no están conscientes de su cuerpo, no dimensionan su cuerpo, no dimensionan la fuerza y tampoco dimensionan las consecuencias de sus actos. Entonces estamos viendo adultos que están haciendo, por ejemplo, llevando lo que viven en los videojuegos a la vida real, pero no miden las consecuencias. Tenemos muchos jóvenes que cometen crímenes, por ejemplo, y piensan que es un juego, no miden consecuencias. Otro factor que estamos viendo es la falta de capacidad de crear, de imaginar. A eso se le ha llamado afantasía. ¿Cómo estamos trabajando la fantasía? A través de los cuentos. ¿Por qué pasa la fantasía? Porque como ahora todo está masticado, antes, por ejemplo, ponían Calimán en la radio y uno por los sonidos tenía que imaginarse que era un trueno, que estaba pasando. Entonces sonaba, por ejemplo, un papel y era como el sonido de la lluvia. Entonces tú tenías que crear esos escenarios en tu mente, imaginar cómo se veía el personaje, si era grande, chiquito, fortachón, debilucho, ¿sí? Con la llegada de la televisión y la televisión a color, y obviamente todo como tan automático, tan rápido, tan instantáneo, los niños ya no tienen necesidad de esperar, no tienen necesidad de imaginar, porque todo está muy a la mano. Entonces, a los papás que nos estén escuchando, sí, cuando lo pongamos en las redes, en YouTube, o los que estén ahorita conectados, la recomendación es esa, entender que el Internet, entender que las tecnologías no son algo vital para los niños chiquitos y que podemos encontrar otras formas de autorregularnos, con la respiración, con las visualizaciones, ¿sí? Hay muchísimas formas muchísimas formas en las que podemos regularnos a nosotros mismos y regular a los niños a lo largo del desarrollo. ¿Por qué? Porque tú los puedes empezar a regular desde que están en el vientre, organizándoles el horario, poniéndoles, por ejemplo, papeles de colores, papel celofán con linterna, sonidos, ¿sí? Y uno les va como acomodando el sueño hasta ya cuando son, pues ya mucho más grandes. Gracias, doctora, por su aporte. Ana, ¿ibas a decir algo más? ¿O dejaste la mano levantada? Bueno, con esta intervención de la doctora, le agradezco, Doc, verdad que sí, se ha dejado de imaginar cada día, porque te dan mucha más información y tu mente vuela menos. Quisiera agradecerles a todos por haber participado en esta primera sesión.
el lunes a las 6:30 y la otra semana la idea es hacer lunes, miércoles y viernes. Por favor, los espero si pueden participar, a dar aportes y estar aquí con nosotros, con la Fundación Colombia Neurodiversa. Se los agradezco. La otra semana vamos a hablar de un proyecto también que la Fundación tiene que se llama Bujeo, que es un ancianato, el cual los recursos que se recogen de estos talleres se destinan para este lugar. Por eso tenemos un certificado de asistencia por un valor representativo de 10,000 pesos, pero quienes quieran subir los ceros, bien recibidos. Así que muchísimas gracias, les deseo un buen fin de semana, gracias por su asistencia y cuídense mucho. Los espero el lunes. Hasta luego. María Isabel. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias Juan Carlos, Sofía, Tania, Ana, todas las personas, Gabriela que se conectaron, muchísimas gracias. Sofía Duarte, bueno.